Buenos días, bienvenidos. Iniciamos estudio TN8, 2 de marzo. Nos acompañan los viernes siempre Alfonso Malispín. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Consuelo Sandoval, Omar García y más adelante se integra Juan Carlos Argüello. Este panel de periodistas para el comentario, el análisis de lo más relevante ocurrido durante la semana. Yo voy a empezar con sus reflexiones en torno a lo que fue el 1 de marzo, Día Nacional del Periodismo. Siempre vale un comentario, vale un alto en el camino para hacer una especie de balance sobre la situación del periodismo en el país. Omar García, empecemos con vos. ¿Qué querés que diga? ¿Del Día del Periodista? ¿Qué querés que diga? Acá. Vos decís ¿Qué lo pasó, que querés que Omar? diga. Felicidades a ¿Qué todos pasó, nosotros. No le veo, ya. ¿Qué hiciste ayer, por ejemplo, en tu programa? Es que lo que yo... ¿Abordaste el tema en tu Claro programa? que lo aclaré, pero lo aclaré por la siguiente manera. Es que el Día del Periodista no es como el Día de la Secretaria que había hace muchos años aquí. O como esas mantas que están poniendo de un restaurante barato de pollos asados, que vayas a celebrar el Día de la Mujer Ya ese le día. hiciste la publicidad, le dijiste que Por está eso, barato. pero es un irrespeto a la mujer. ¿Cómo vas a llevar al Día Internacional de la Mujer a un restaurante a comer pollo? Es que no es eso. El Día del Periodista, el Día de la Mujer, no es eso. No es una cuestión reivindicativa. Es para ver cómo estamos, para ver qué estamos haciendo. Y mira, ¿qué me va a alegrar, por ejemplo, que una empresa, que un colega que está de relacionista pública en una empresa y que no te toma en cuenta en una campaña publicitaria? ¿Para qué diablos me manda a mí unas felicitaciones digitales? Eso es hipocresía, eso es mentira. Porque la realidad de los periodistas es que sobrevivimos de esa manera, no tenemos medios. Si tuviéramos medios fuéramos empresarios. Trabajamos en algunos medios, tenemos programas independientes y vivimos de eso, no vivimos del aire, vivimos de la publicidad. Así es. Y hay una cosa que yo reivindico siempre, de Abel Calero, quien envía un saludo, y que es molesto que un colega, que otra gente que te conozca y que te diga, te voy a ayudar. O sea, cuando le presentas tus planes de publicidad y tu paquete publicitario, oye, voy a ver qué hago, pues y te voy a ayudar. ¿Qué me vas a ayudar si yo te estoy brindando un servicio? Si la gente me sigue, me lee, me ve, es porque tengo algo que vender, ¿me entendés? Pero no es cuestión de que me vas a hacer un favor. Es que usualmente Entonces me los parece a mí empresarios creen que te absurdo. están haciendo un Por favor. eso, pero es que así son, incluso instituciones, gente que está en instituciones, ¿para qué me mandas una tarjeta? Pero muchas veces nosotros lo permitimos, ¿no? Claro que lo Nosotros permitimos. Lo permitimos porque felicidades, que no sé qué, por lo que estamos haciendo ahorita, felicidades, lo permitimos por eso, porque no les aclaramos, no les decimos. A mí me dejaron de mandar guaro, por ejemplo, porque un día les dije que me están mandando guaro y no soy borracho. ¿Por qué un periodista debe ser borracho? ¿Por qué un periodista? Pero el hecho de que te manden licor significa que te están diciendo como borracho. periodista, No imagínate creo que vais a salir necesariamente. bailando. El día del periodista No. salir bailando y comiendo. Y ve, los periodistas somos muertos diablos, somos borrachos. Eso no es correcto, tenemos que reivindicar el trabajo periodístico. No, pero yo no creo Sos que te invitan a una extremista, actividad sos por borracho Erwin, o esa por es la muerto de realidad. hambre. Vos intentaste trabajar por tu cuenta, ¿sí o no? Trabajaste a intentar por tu cuenta. Es Hay difícil. muchos empresarios que Es te difícil. tratan así, como que fueras un muerto de hambre, como fueras un borracho. Y lo primero, incluso los mismos periodistas en las invitaciones, al final del evento va a haber un refrigerio Sí. o un cóctel y no sé qué. Que es una A ver, falta de ahí sí es respeto una falta de total, es una respeto, ahí lo considero. Pero que te inviten a participar, a departir de una comida, de una bebida, no sé, pues. Mucha gente cree, y sobre todo en el diario de la prensa creían que si te invitaban a almorzar es porque te estaba comprando el empresario o el político. Yo creo que no, uno tiene que tener un poco de dignidad. A Hay mí no gente me compran hay por gente una que mira la comida ni agenda por un todos los trago. días, va a desayunar, va a almorzar y va a cenar. Bueno, pero Y ahí. eso Mira, desprestigia el al gremio. 1 de marzo, como dice Omar, es un día para conmemorar, para reflexionar. Y bueno, si hay algo que celebrar, también se celebra. Estamos en un contexto difícil para hacer periodismo. Se quiere imponer una sola idea, una sola agenda y una sola voz. Y eso ha sido como una tendencia histórica en Nicaragua. Entonces, romper con ese patrón es difícil. Y cuando hablo de eso, no me estoy refiriendo solamente al gobierno, me estoy refiriendo también a otros sectores, a las iglesias, a la empresa privada, al ejército, a la policía. Aquí hay una cantidad de instituciones que quieren silenciar a los periodistas o que digas solamente lo que ellos les quieren que vos digas. Y se molestan. Porque si no se molestan. Y si lo comentás, dice que le estás tirando. Si no le estás reproducís volando. su nota de prensa lo que grabaste en la grabadora, en la videograbadora, son mal Pero periodistas. todos los empresarios Te voy a poner un quieren ejemplo. lo mismo, Les todos los pregunto una sectores cosa. quieren lo mismo. Te voy a poner un Les pregunto ejemplo una cosa. ahorita. Vamos a quejarnos de eso. Sí, No, espera, claro. pero es que te Porque vas a si quejar solo de se algo. tiene que reflexionar. Oye, solo felicidad y ya todo el mundo A queda ver, contento. ¿qué deducís vos de un funcionario que te manda una tarjeta de felicitaciones por el Día del Periodista? Y es un hombre que jamás brinda información. A ver, Yo no voy a hablar de anuncios, información. Vos dijiste todos los grupos de poder, digamos. Llámese Nicaragua, llámese cualquier otro país.
Obviamente, eso siempre ha sido así. Cada quien con un nivel de influencia. Pero hay que decirlo. Con un nivel de influencia quiere, obviamente, jalar a su. No, es que agua una para cosa su que vos propio molino, querrás ¿no? influenciar y validar tu discurso, pero otra cosa que querrás imponérselo a todo el mundo. El periodista tiene que tener un espacio mínimo para poder abordar con cierta autonomía esos casos. Hay que pues. decirlo. Si no lo decís. Y eso no es exclusivo de Nicaragua, eso es en cualquier Pues yo estoy hablando parte, pues. del caso de Nicaragua, que tiene una situación muy precaria en términos de libertad Por de ejemplo, prensa. la policía. Obviamente sí, la policía quiere una información que le sea favorable desde el punto de vista de su proyección Todos de imagen, los sectores de su lo quieren. trabajo. Yo esperaría que el pero COSEP la también policía no, trate pero- de jalar agua para su propio molino. No, es que no me estoy refiriendo a eso, Erwin. A ver, vos vas ahorita a la policía y querés hacer una investigación del caso de la masacre de la Cruz de Río Grande. ¿Te van a atender? No te atienden. A lo sumo te dicen, deje su pregunta y vuelva no sé qué día. Y ese día nunca llega. Bueno, yo celebro que en Nicaragua los periodistas ejerzamos la profesión en paz, en tranquilidad, en armonía, No hay sin armonía, asesinatos, no seas discúlpame, mentirosa. sin No hay asesinatos armonía. como No, ocurre en no, México y en Honduras. Aquí en cuanto sin haces una pregunta exiliados, incómoda, sin presos te metes en políticos. problemas. Pues yo Sí. celebro todo eso, evidentemente vos tenés No, yo otra no lo posición celebro porque sos porque es adverso a mentira. este gobierno. No, Pero si no estoy aquí hablando del se gobierno, estoy ejerce hablando del el contexto del periodismo país. con toda la tranquilidad y en paz y en armonía. Pero mira, yo creo en un país donde no tenés a un solo periodista preso, no Preso, tenés a un solo perseguido. periodista enjuiciado, no tenés nada. Como no se acaban de enjuiciar a uno en León. Eso te da. ¿Qué te parece? Pero serían casos excepcionales, no por el. No es una norma No, así que te es. haga ver que hay una persecución en contra Bueno, del así periodista. decíamos también, mira, en los casos de las mujeres, y mira qué pueden está haber otras pasando ahora. circunstancias, porque yo tampoco esperaría que como gremio pretendamos ser inmunes. Si es que nadie te está diciendo eso. impunes, Pero sí, como dice la impunes Consuelo, muchas veces de que nuestra- hagas tu trabajo en paz Sí, y que correcto. sea Yo creo- profesional y que quienes te tienen que dar información te la den por Le obligación. pregunto, Hay un montón de ¿vos crees instituciones que- obligadas por ley a brindarte información, no la dan. Hoy Y por la ley hoy- lo dice. Hoy por hoy en este país, ¿crees que algún periodista puede sentir que por su profesión está en peligro su Sí, vida? 86% lo dice. Hay una 84%. investigación ¿De que dónde? se hizo el año pasado ¿De a dónde? nivel centroamericano Pues, ¿en qué y el país es eso? 86% Eso tiene que ocurrir siente en amenaza. Honduras, en El Salvador, en en Guatemala, Nicaragua, en Costa Rica. En estoy Nicaragua hablando no de existe. Nicaragua. Pero eso es falso totalmente. Pero serán, no sé, Periodistas de todo el país. ese porcentaje deberá tener una lógica muy tendenciosa. Así es. ¿Qué es lo para- tendencioso? Para llegar a Si conclusiones. aquí los únicos que para- no se sienten amenazados porque no A ver, preguntan nada son los del a ver, gobierno. Alfonso, por llegar a conclusiones sobre la base de nada. ¿Cuál que de Porque- nada? Porque es la si vos- vida cotidiana. A ver, te voy a poner un O sea, ejemplo. tenés miedo de que suceda algo que nunca ha sucedido. A ver, te voy a poner un ejemplo. Es decir, vas por esa carretera y me da miedo. Elizabeth Romero llegó a cubrir las elecciones de Aguaspán. ¿Quién creemos que la estaba esperando en el aeropuerto? El ejército. Para preguntarle qué llegaba a hacer, Ve que qué cuánto iba a estar. importante que es la ¿Y por qué el Elizabeth, ejército hombre. tiene que llegar a recibirte al Qué aeropuerto? importante que es Si la tenés el Elizabeth. antecedente que te has coludido con un falso líder para fabricar No, un falso no. líder armado, entonces obviamente ve. Y que anduvo hasta en Honduras. Ha coludido. además. Mira, vos la estás criminalizando. Pero eso es gravísimo. pero Lo ¿qué que es lo que es? A ver, Estás yo no- criminalizando. hombre, fíjate Hombre, que eso es gravísimo. yo me responsabilizo de lo que Un digo. periodista Y mira, acusando- no, hombre, mira, esa es a una las falta de cosas se le respeto. llaman por su nombre, sin cobardía. ¿Cuál es el problema? Sí es un problema. ¿Cuál es el problema? Mira, cualquier cosa que le pase a la Elizabeth es parte responsabilidad tuya. Hay que decirlo, Ahora- sin ahora cobardía están y sin amenazando a medias la mujer. tintas. Por Las eso cosas es lo que tienen estoy diciendo. decirse. 86% Y estamos hablando, de los estamos periodistas de hablando- este país se sienten amenazados. Y estamos Pero hablando ese precisamente que 86%. esa es mi libertad de expresión también, porque tengo Sí, pero derecho, la vos libertad tenés te derecho obliga a y ser todos tenemos responsable, derecho. sobre todo porque Claro, sos periodista. No puedes a decir ser lo que se te responsable. ocurra. Es decir, ¿verdad? aquella puede decir lo que ella No, se no le está diciendo ocurra. lo que le Si ocurra. Omar Hay investigado lo que García, reporta. escuchame, Y por eso es una de las mejores periodistas de este Si país. Si Omar García fabrica y planea ir hasta Honduras para después tirarme a 8 columnas que el líder armado, fulanito de tal, Al que mataron ahí en la frontera. desde algún lugar de Nicaragua, Pablo Negro, estás hablando. desde O de algún Nicaragua. lugar de Nicaragua, y te ibas hasta Honduras. Ajá, pero ¿cuál es el problema de ir a Honduras? Ese es parte del trabajo del Estabas periodista. fabricando, estabas ¿Cuál es prefabricando Entonces, si es una fabricación una cosa porque que el no ejército lo existía. mató.
¿Por qué aparecieron muertos esos hombres? Una cosa que no existe. Si es una fabricación, ¿por qué aparecen? Pero si son delincuentes que andan metidos en eso. La verdad es que vos abusás Todos de la los libertad de delincuentes. expresión, porque vos estás acusando a una institución. Yo no estoy que acusándola. te consta No, que yo no estoy haya acusando a matado nadie. ese No le he individuo. acusado. A ver. ¿Cómo no? No, Claro como lo que estás diciendo, yo no he dicho vos nada lo de estás eso. diciendo. No, yo dije aparecieron muertos. Aparecieron muertos. ¿Verdad? ¿Quién los Dijiste mató? que lo mató Bueno, el decime vos quién los ejército. mató. Me pongo, Vos en, decís que el me ejército. pongo en los zapatos del militar, por ejemplo, que está investigando y que le está dando seguimiento a un caso. El militar no tiene que investigar nada. Independientemente. Ese trajo la policía, Ervin. ¿Qué ¿Cómo no? ¿Qué pasa? Si Todo tiene que ver con el el tema trabajo de de seguridad. seguridad interna es de la policía, no es del ejército. Tiene que... El ejército es para protegernos de amenazas externas. Pero para donde eso se no inventaron los hay ejércitos. cobertura de la policía, Sí hay el cobertura, ejército lo que pasa es que entra. no quieren darle los recursos a la policía. Preguntémonos por qué no le dan esos recursos volvamos al a la tema de policía. la- Mi hombre, todos lo saben. Volvamos al tema de la libertad de expresión. A ver, francamente, un periodista que me diga que se siente que siente que por efectos de su trabajo hoy siente peligro o siente Bueno, que su vida corre podemos peligro, preguntarle ahí nomás a Pedro Altamirano en León. corre peligro. ¿Verdad? es Un absurdo. anunciante lo llevó a juicio ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver a el contrapelo. gobierno? Espérate, ¿Qué tiene que ver el es gobierno? que yo no estoy acusando al gobierno, estoy hablando. Estamos acusando al gobierno, ¿cómo no? Vos tenés un problema con el gobierno, ¿verdad? No, Estoy no hablando de tengo las ningún amenazas a los problema. periodistas. Entonces, este muchacho lo llevaron porque acompañó la denuncia de un ex trabajador de una ferretería. Mira, ¿Verdad? Entonces, no te lo voy no a le poner- quedaron al trabajador te y lo lo voy a acusaron poner de de esta ladrón. forma. Espérate, déjame que termine. Entonces, el periodista, por acompañar la denuncia del trabajador, lo llevan a juicio. ¿Eso es una amenaza o no es una amenaza? Ese juicio es emblemático. ¿Por qué? Porque el resultado de ese juicio dependía que la próxima vez que un periodista acompañe una denuncia le va a pasar lo mismo que le iba a pasar a Pedro. ¿Por qué no le ocurrió? Porque el acompañamiento de periodistas particulares y un organismo de derechos humanos que se llama CENIT metieron la mano por él. A mí me gustaría... Allí no hubo PN, no hubo APN, no hubo colegio, no hubo sindicato, no hubo nada. A mí me gustaría que ¿Esas diera organizaciones dónde estadísticas están? de cuántos periodistas están siendo enjuiciados o han sido enjuiciados durante 10 años consecutivos. Hay 100 maneras de matar pulgas, Consuelo, Ay, vos lo sabés. discúlpame. Ya tenemos edad para saber eso. Decime cómo Decime están siendo cuántos periodistas enjuiciados. han dejado de hacer Omar periodismo en García. estos años. Ya te me quedaste callado ya, como que no te gusta. No, es que no me gusta. A ver, Lo que te estoy pregunto una demostrando cosa, con te el- pregunto una cosa. Espérate, antes de eso, Es con que el pleito lo de que ustedes. estamos viendo aquí- Es que este no deja hablar. No, Mira, te quiero hacer una pregunta. Sí, por eso, pero con el pleito de ustedes, ¿qué me demuestra? Que no es solo felicidades por el Día del Periodista, hay problemas. Hay problemas. Y tenemos que Hay debatirlos. problemas. de Pero eso eso se nadie lo ha trata. negado, problemas hay Hay en todos problemas. lados, en ¿Cómo no? todos los Estamos- gremios. Claro que estamos negando. Al hecho de No. que alguien me mande una felicitación ya tranquilamente y no debatamos en las universidades, Te en los pregunto, gremios periodísticos, tenemos Problema hay bastante. Claro, hay todo el bastante, tiempo. Hay bastante. Pero yo reflexioné sobre esto y llegué a una conclusión bien pequeñita, mira. Fíjate que simplemente lo que planteé, número uno, no es el país de las maravillas. Pero número dos, un balance honesto te arroja solo un resultado y ese es un resultado positivo. Un balance honesto. Ese es honesto ¿verdad? lo que estás Un diciendo. balance honesto. Anda a ¿verdad? preguntarle a los periodistas. a ver Un qué tan- saldo positivo. qué tan Lo que positivo no es su significa, situación. lo que no significa, cuando te hablo de saldo positivo, no significa que es solo bueno. Significa que cuando pones en la balanza entre los problemas, desafíos, lo positivo es más, pesa más. A ver, Erwin, te es voy a más hacer grande. preguntas, pues. ¿Por qué? Te voy a hacer Porque- preguntas sobre lo positivo. ¿Cómo andan salarialmente los periodistas en Nicaragua? Terrible, y siempre ha sido Ajá. así. Ese es un las gran condiciones, desafío. las condiciones laborales de los periodistas. Ese es un gran desafío. Pero Ah. yo tenía una pregunta para Omar, porque esto sí es medular. Lo que vos señalabas en términos de la seguridad, que me parece que es lo mínimo que tiene que tener un periodista para poder ejercer libremente su profesión. ¿Vos crees que hoy por hoy existe un periodista que tenga razón de sentir que su vida corre por peligro por efectos de ejercer el periodismo en este país? 86% lo dice. Específicamente no sé las cifras realmente, pero que sienta que le puede pasar algo, no. Pero que... Absurdo. que- Es decir, para mí, un periodista que sienta ni siquiera debió haber estudiado periodismo porque es un miedoso, un cobarde. No, espérate. Pero ¿por qué un periodista No debe. va a ser una persona desalmada que le va a valer un cacao poner su vida en riesgo? Eso no debería de ocurrir. Pero es que eso Esa no ocurre actitud, en este en un país. país, esa actitud es la Nadie que pone hace en que los riesgo su poderosos vida. e impunes de un país actúen en contra de, no solo de los periodistas, sino después también en contra de la fuente. Eso es gravísimo. Alfonso,
En Me un extraña país. de vos que recibiste capacitación en el CENIT. En un país, Que no, digas nunca, eso. jamás ¿Cómo en mi no? vida, jamás en mi vida. Hasta García. promotor fuiste. Nunca, nunca. Me pidieron, Imagínate vos. una vez me pidieron que les Por hiciera eso, imagínate. un Ahí me extraña una que vos, que introducción. siendo un defensor de derechos humanos, te presentes de esa manera. una vez. Porque sos un periodista. y creo, un que no defensor de les, creo derechos. que no les gustó Sí. porque no tuvieron el sesgo que buscaban. Yo les hice uno balanceado. ¿Ah? Balanceado, con honestidad. Por eso, pues, ese es el Lo, trabajo ma- de lo cualquier bueno lugar. y Es lo que malo. uno no va para esta que- es, la- para esta que- es mi conclusión. que uno no va Ahí para que a está, alguien y le lo pueden guste, uno buscar. va para hacer lo que Y mejor lo pueden sabe buscar. hacer. Creo que no les gustó, no me vuelven a pedir el volado. ¿Ah? Porque encontraron balance, lo bueno y lo malo, los desafíos y los logros. Y esta es mi conclusión, no les gustó. Y nunca recibí, fue en manera de colaboración que se los hice, no les gustó por eso. Pero mi punto es, en un país donde no hay un solo periodista muerto, ¿por qué vas a tener Pero miedo porque de tiene que morir? haber muertos. Porque tiene que haber muerto. si hay un periodista aquí que se siente amenazado en su vida, en México ese hombre no sale de su casa. Espérate, pero porque yo estoy hablando de Nicaragua y me voy a comparar con Nicaragua. Quitémonos esa maldita maña de estar comparándonos con el Triángulo Norte. No, te estoy Comparémonos diciendo, con Costa Rica, te pues, estoy y Panamá. diciendo del valor ¿En de qué ese, condiciones están de ese esos periodistas en Costa periodista. Rica y Panamá? Ese periodista Están en mexicano que mejores- dice, están en ama mejores su condiciones que profesión nosotros. y sale Mejor a pasar salario del riesgo. mínimo, mejores Aquí no. condiciones laborales, Ah. mejores condiciones profesionales, más respeto de las Preguntarle a los instituciones. periodistas del diario La ¿Verdad? Prensa de Nicaragua a ver cómo se encuentran, cuáles son las condiciones, el animalero, el mosquero que hay. Entonces está reconociendo que estamos mal, ¿verdad? No, claro que estamos Ah, mal. Necesitamos los del 19 mejorar, digital pero también, por ejemplo, que no pueden anda decir de las nada. condiciones. ¿Sabes qué me dijo uno del 19 digital en el estadio el otro día? Yo te leo, pero no puedo comentarte. Que lo sacaron. ¿Por qué no un día puede de comentar? estos, Porque no tiene cubrieron libertad de expresión. Una conferencia de Ancha, un negocio que estaba haciendo Eduardo Enrique con varios periodistas. Como no la cubrieron, lo sancionaron con 4 días sin goce de salario. Sí, es horrible, Y entre horrible ellos eso. está Todo eso es censurable. Enrique, el otro Enrique, ¿cómo? Octavio Enrique. Así Todo que eso es disculpame, censurable. Pero también es disculpame, censurable que están alguien del quedándose 19 todas las digital condiciones. no me puede hacer un comentario porque lo pueden correr Mira, de su empresa. Salarios básicos mínimos, miserables. Es lo que estoy diciendo desde el inicio. Condiciones ¿Cómo andamos espantosas. salarialmente? Entonces, Muy mal. ¿Cómo andamos en sí, condiciones muy laborales? mal. Muy Sobre mal. todo los que dicen ¿Cómo andamos que en son términos de al respeto por servicio parte de de las la instituciones? libertad y la Muy justicia. mal. Muy ¿Cómo mal nos trata el nosotros. gobierno? Mal. ¿Cómo nos trata la empresa privada? Muy mal. Yo Esa sé me- que el gobierno te trata mal, hombre, pero no Periodistas, hay, no periodistas. hay en este país, en otro país, donde anda, lo que dice oigan, entrevistar a un funcionario público a ver qué te va a decir. Dos Quiero cosas. que entrevistes a Hernán Estrada y le preguntes cualquier Dos cosa cosas. de propiedad, a ver si te va a atender. Dos cosas. ¿No te va a atender? Dos cosas. Nos piden hablar uno a la vez. Me mandó una tarjeta, Hernán Sí. Estrada. Nos piden hablar uno a la sí, vez. pero manda una tarjeta. ¿Te dará una entrevista a Físico. Hernán Estrada? Nos piden. Yo he Ese hablado caso con de él. arriba, por ejemplo, que la CCT le vendió una casa a una señora y ahora interviene No. él para que no se le Nos entregue. dos cosas nos están pidiendo. El público una cosa, hablar uno a la vez. Ok. Y Pablito, que es el productor, Bueno, una dejen pausa. hablar a uno a la vez. Bueno, pero Sé conclusión, sencillo. antes de la pausa. No, regresemos con los Regresemos pero- al ¿cómo- tema. cómo no? Celebrar. No, ¿Qué es lo que hay que celebrar del periodismo de Que Nicaragua? estamos A en los paz, periodistas que valientes, estamos en Valientes. que se rifan Exacto, frente sí, a sí. todas las presiones de todos los poderes. Creo que sí está Es que- bien. Eso sí. Me parece que sí. Pero de que me estamos parece mal, que sí. que estamos pero muy que mal. no me anden, y no quiero usar una palabra despectiva. ¿La uso? No. No, hombre. Con. No, es que Vos es que asumimos, feo, sos es que feo, responsable. y no es mi lenguaje. Pero que no me anden con esos miedo de que vas a perder la vida en este país donde no hay un solo muerto, no hay un solo preso por No hay efecto. un solo exiliado. Enfrentémonos a otros desafíos reales, pero esos miedos son absurdos. El que siente miedo es Cuando hagas periodismo de verdad el lo que vas a siente- sentir. Perdona, Cuando hagas periodismo de verdad, a ver, Como el que hacías en noviembre del 2008. ¿Qué No, irrespetuoso espérate. eso. Te quiero- espérate. Tener que ser Ay, de derecha para esa hacer es otra buen periodismo, cosa. disculpa. Esa Es la misma Disculpa, cosa. Esa es otra Es la cosa. misma cosa. Cuando No. confrontas a los poderes en este país, te enfrentas a cosas como esa. esa es otra cosa, ¿me entendés? Ah, no, si es bonito andar poniendo el micrófono y que otro diga lo que le dé la gana. periodista, Sí. Sos mal periodista. No, ve no, qué no, bonito, estoy hablando eso de es los lo que estás poderes, diciendo. todos los poderes. Eso es lo que estás Periodistas que caen en eso, Alfonso, y es lamentable pretenderse ser dueños del buen periodismo y descalificar al otro porque no coincide con su línea editorial. ¿Ah? Con sus posiciones políticas, Eso es penoso diría yo. que ocurra en este país. Pero a ver, Incluso te voy a- periodistas vos puedes que decir aquí lo porque te no dé la gana, coinciden. en contra de la línea editorial no la vas a hacer. pe-
Pero mira si Pero estamos... por lógica pero Alfonso, mira qué estamos comentando. haciendo. A ver, Mira a qué ver. estamos haciendo, No, no, bateo no, no. libre. El ¿Quién te ejemplo. pone en bozal La aquí? libertad. No es eso. Así como ella es capaz de criticar a la prensa, que quiero que critiquen ustedes a otros. A ver, ¿y vos por qué estás criticando solamente al 19? Yo dije, ¿Ah? yo dije el ejemplo del 19 en contraposición a lo que vos dijiste de la prensa, ¿verdad? Ya, entonces vos tenés tu criterio, yo tengo el No, mío. es tu derecho, el mismo mi criterio. derecho. Lo que te quiero decir con esto es que tu libertad, y lo sabes bien, que trabajaste en el Nuevo Diario y en la prensa y eras consentida, Consentida. que tu libertad llegaba hasta donde llegaba Chico Chamorro. Te está molestando, se cerró el ojo. Vamos a ir a una pausa. Lo que sí es detestable, y sí pensé que no caías vos en eso, Alfonso, hay un grupo ahí de periodistas que se creen los cabezones. No, yo no he dicho eso. Los dueños del buen periodismo y todo lo del resto lo descalifican. Me está metiendo en un grupo que yo ni Pero mencionado. si es que acabas no, de- hermano, no. Acabas Yo estoy hablando por mí, de discriminar por mí. entre buen periodismo y Yo mal estoy hablando periodismo. por mí, yo no estoy hablando por nadie más. Y muchos de esos Qué buenos periodistas periodistas, sí, buenos periodistas. y muchos de esos Y en todos periodistas lados, no solo en y la muchos de prensa. esos periodistas Y buen periodista empieza buen periodismo. comprometieron su alma con el diablo que les está financiando desde afuera, ¿verdad? Y se creen periodistas independientes, dueños de la libertad de expresión, Investigadores, los eso no únicos que existe. proponen, los únicos que hacen y Vive el primero de marzo. hacen buen periodismo. Vamos a regresar después de la pausa. Viste que no era tan... Tenemos algunos mensajes. En WhatsApp se me traspapelan feo y me pierdo, pero en Twitter tengo un poquito más de orden. Dice Roger, yo felicito al señor Alfonso, dice, por tener valor de hablar, dice. No hay por qué tener miedo. Eso es libertad de expresión en Sí. este país. Es ahí donde yo digo, ningún periodista en este país debe sentir que tiene miedo o que su vida corre peligro por efectos de ejercer su profesión. No hay un solo antecedente que te diga. Bueno, al menos que nos vayamos allá al caso de María José, ¿te acordás? En aquellos Sí, tiempos cosas donde horribles. la política estaba un poquito más friccionada y este intolerante del PLC la mató. Sí, son cosas Pero que pasan. que hay un patrón Bueno, aquí aquí. mató otro intolerante a Carlos Guadamos también. Sí, el asesinato de Carlos también. Pero son casos excepcionales y no te marcan un patrón aquí en Nicaragua que te digan, por efectos de ejercer tu profesión ahí, tu vida está en Peligroso. riesgo. No es cierto. El que piense eso, que ni estudie, porque si imagínate que lo manden a hacer un trabajito a México. Ese muchacho no sale del avión. No, pero Un miedoso. es que vos tenés que reclamar que haya seguridad para los periodistas. Claro, Vas a claro que reclamar sí, claro en que todos sí, lados, y esa es en la todos que lados, tenemos aquí. ¿verdad? Te voy a concluir el mensaje que te estoy echando flores. De además. tus fans. Roger dice, completito el mensaje, yo felicito al señor Alfonso por tener valor de hablar, sobre todo porque se encuentra 3 contra 1 casi siempre. Casi siempre, pero ahorita no, estábamos 2 contra 2, ¿verdad, Omar? Sí. Más o menos, Omar. Balanceado, 50-50. A ver, dice, no pueden negar que hay muchos periodistas que solo son estirabrazos para poner micrófono. Totalmente de acuerdo. Sí, hay muchos Pues eso es periodistas, cierto. pero generalmente es cuando el muchacho está empezando, ¿no? Trabajo No, individual. que- Yo he visto aquí Hay unos gente viejitos ya que no ahí van a los pasar, veo, no van a poniéndolo. pasar de ahí. Pero es cuestión Pero no también es la mayoría, de... Maletín. Son unos Ahora hay un cuantos. montón. Yo no lo Axel conozco. Rodríguez dice, Axel Rodríguez, definitivamente son un programa polémico, sigan así, dice, muchísimas gracias. Mira, estaban reclamando de Ocotal que se fue la señal del Canal 8. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí es la Hay que cablera. retransmitirlo. Ahí es el cable, ¿verdad? Tiene La que ser empresa, sí. La empresa Sí. de cable. Isabel Cuadra, ¿para qué tenés invitados si no los dejas hablar? Isabel me está híjole. muriendo. Si estos Híjole. muchachos han hablado, ¿ustedes sienten que no han hablado? Vos has A ver, hablado más. A ver, Omar. Definitivamente que vos has hablado más. Bueno, eso es lo que dice la gente. A ver, Omar. Me callo. Pues. Vos a veces te pasa. A ver, Omar. No, bueno, no. Pero entonces, mira, si es que si me dejo un vacío, entonces ¿qué pasó? No, pero ya está, felicidades. Sí. Yo les dije, ¿verdad? Que no era Mira, solo hay otro felicidades. les tema que ha demostré generado con mucha sus polémica actos. en este país y Con tiene sus que ver acciones demostré precisamente que no es solo felicidades. con el ejercicio periodístico. A ver, si no hubiera sido un periodista y varios medios de comunicación que lo reportaron, no nos hubiéramos dado cuenta, de la manera que nos dimos cuenta, que los diputados se recetaron un ajuste salarial del 5% para mantener su salario en alrededor de $3,200, ¿verdad? Y nos aclaran los señores diputados que hay varias cosas. Bueno, uno, que por ley se tienen que ajustar el salario porque el presidente mandó que no podían ganar menos de $3,200. Pero muy pocos han hablado los diputados, ¿verdad? De los que han hablado. Sí. En segundo lugar, que son los diputados que menos ganan en Centroamérica.
Y en tercer lugar, bueno, que ellos también son trabajadores. Pero yo les digo una cosa, se lo dije a un diputado que es amigo mío. Pero mira, Leo, yo creo que hiciste bien en quedarte callado, que es lo que le ocurrió con la mayoría, no dice nada. Hiciste bien en quedarte callado, Leo, porque un ajuste salarial de ese tipo es muy impopular en este país. Ahora, para que vos me digas que es justo, mostrarme, le digo, tú, ¿cómo le llaman a eso? Tu evaluación del desempeño. Si yo llego a solicitarte un aumento de salario, ¿qué es lo que sé? Espérate, vamos a evaluar a Malespín. Sí. Veamos qué ha hecho, veamos la calidad de su producción. Hombre, sí amerita o no, fíjate que no reunir los requisitos para aumentarte. O no tenemos fondos ahorita para aumentarte. Pero entonces es el caso. Había fondos y se ajustaron el salario. Yo le dije a ellos, desde afuera y sin conocer para nada a fondo el desempeño de los diputados de este país, no ameritan un ajuste salarial. Además que es hasta obsceno a veces, con semejantes brechas salariales, que los diputados vengan y se receten un ajuste que es pequeño, porcentualmente hablando, pero cuando lo traducís a Córdoba, y ahí es casi el salario de un maestro. Es un salario mínimo el que se recetaron. Mira, Sí. vos estás contradiciendo un editorial de la prensa. Dice que el costo de los diputados yo no es soy el la principal prensa. problema de la Asamblea Nacional, son otros los problemas. Están justificando ese aumento salarial. Aparte de eso, quien hace el editorial fue diputado. Se recetaron grandes salarios, grandes beneficios, viáticos hacia el exterior, viaje, combustible, de todo. Y eso quien lo instauró fue en el gobierno de doña Violeta, el democrático gobierno de doña Violeta. Y realmente eso fue desde el aquí 87, me va a disculpar. los diputados Desde ganan la vez que nos relativamente recetaron la poco. operación Berta, los diputados tenían algunos de esos. No, digamos privilegio. que francamente no es una medida así como muy popular, ¿verdad? No, es pero popular. siendo realistas, no tenemos un salario escandaloso para los diputados hoy. Ah. Como sí. A ver, 100,000. decime qué profesional en Nicaragua que tiene una formación académica de maestría, que habla dos idiomas, que tiene experticia en algo, gana ese salario. Puede ganar más. Poquísimo, Puede poquísimo. ganar más que eso. Ahora, Por puede, supuesto pero son que puede ganar más poquísimos. que eso. Ahí, Sí, pero tenés, algo que- Imagínate que ahí tuvimos- tenés un montón de diputados que fuera de la Asamblea Nacional no ganarían ni la mitad de ese Aquí salario. tuvimos a Ni Luis español ni Durán. inglés. Aquí Ni tu- español ni inglés. Aquí tuvimos Sí, a pero- Luis Durán que ganó $22,000 al mes, ¿se acuerdan? Pero es que yo creo que ese no es el decir punto, cómo hombre. estaba la pobreza en Pero Nicaragua, espérate, lo que todos ya el hecho de sabíamos. que eso haya sido una barbaridad no justifica esto Sí, otra No, yo no lo barbaridad. ese estoy no es el punto. justificando, yo No. te estoy poniendo un ejemplo. ¿Vos No es mal justificás ejemplo. el incremento del salario de los diputados? Pues no, fíjate que no. Yo creo que no debió haber Pero estás de sido. acuerdo. No, no estoy de acuerdo. En el fondo Por estás de supuesto. acuerdo. No, para nada. Para Mira, nada. yo estaría de acuerdo si la evaluación del desempeño de esta Cámara Legislativa fuera positiva. Pero yo creo que no lo es. Es que es bien complejo porque como vos decís, efectivamente ese es el mecanismo, evaluación del desempeño, pero acordate que son ellos mismos los que Sí, es fácil. son sus sí. propios jefes. Pero es decir, hay un aparato administrativo ahí que debería de funcionar. Entonces, mira, si lo sacas por cantidad y calidad de leyes, solo aprobaron 12 leyes en todo el año. Pero estás hablando de leyes, pero ahí hay decretos. Sí. Eso Hay no decretos cuenta. de- Los eso decretos, que no va a contar. todo se Ese- lo manda el presidente. ese Si ellos no discuten trabajo, nada, pero ese no es trabajo, su niño. trabajo es apretar Hay el botón. decretos legislativos, Son los hay aprieta decretos botones más ejecutivos. caros del mundo. Hay ¿cómo que se llama? La ayuda que otorgan los otros países. Entonces hay un montón de Todo cosas eso ya que viene no están decidido por la computadas, presidencia de la evidentemente. República. Aunque sea, pero lo ¿Verdad? aprueban Solo ellos. llegan a apretar el botón. Ese es otro, Pero otro fíjate que criterio. por primera vez estoy de acuerdo con ese editorial de la prensa, porque me parece que es más Estás de sustancial. acuerdo con la prensa, jodido, hombre. Pero dice, es porque es correcto más que su salario sea ajustado a la devaluación monetaria. ¿Sabes Sí, qué, eso ¿sabes lo qué, dice el otra, editorial. ¿sabes qué otro tema me parece más sustancial y relevante incluso? El del salario mínimo. Por eso, entonces. Por eso es que del estamos salario hablando mínimo. del tema. Yo pido la Salario palabra, mínimo. yo pido la palabra, pues, porque no sé que no van a hablar. No, Entonces, mira, ¿sabes cuál es el problema de los diputados? Para mí podrían ganar eso y hasta más, como dice Malespín, pero si tuvieran una justificación y el resto de personas no tuvieran problema, y si ellos no se arrogaran el derecho de decir que son los que nos van a salvar, que se sacrifican por nosotros. ¿Quién Porque dice eso? Los diputados, para poder, no son políticos. Sí, son políticos, pero ¿a dónde dijeron eso? Eso siempre lo dicen, que van a sacrificar su tiempo. ¿Pero qué es lo que Pero oíme sacrifican? lo que pasa. ¿En qué contexto ellos aparecen con 5,000 pesos de más en su salario? En el contexto que se está discutiendo el salario mínimo, que son mínimo 5,000. Es lo que se recetaron ellos ahorita. Ocurre en el contexto que nos acaban de decir que el subsidio de la energía eléctrica se acaba. Ellos mismos lo aprobaron.
¿En qué otro contexto? En que el presidente de la Asamblea Nacional es uno de los más connotados dirigentes de los trabajadores. Y hay otros también que son connotados dirigentes de los trabajadores. ¿Cómo es posible que en ese contexto ellos hagan eso y se receten? O sea, ni siquiera tuvieron el cuidado de ver la repercusión. ¿Pero qué creen vos? ¿Que deben de hacerlo en otro contexto? Por lo menos. O que sean hipócritas, por lo menos. Por lo menos lo hubieran hecho eso, porque el impacto negativo y político que van a pagar va a ser alto. Porque ¿cómo vas a hacer eso si la gente está... Mira, el salario mínimo ¿de cuánto va a ser? 12.5%, 4 puntos y pico de aquí a septiembre, 4 puntos y pico de septiembre a diciembre de este año. O sea, es una barbaridad. Y el subsidio de la energía eléctrica, la gente en 2-3 semanas va a pagar más caro el servicio de energía eléctrica, además va a pagar impuestos por la energía, aprobado por los diputados. La gasolina va a subir 3 pesos este fin de semana. En ese contexto te estás aumentando de manera descarada y públicamente. O sea, me decís que ese es un problema. No es tan significativo, pero no se ve bien. No se ve bien, no es popular, no se ve bien, no es correcto. Miren, porque no está siendo solidario conmigo. Vos me estás yo representando estoy de acuerdo ahí con vos, fíjate, porque si bien superamos, creo, en este país el tema escandaloso, horroroso, obsceno de los megasalarios. De los grandes salarios. De aquellos megasalarios de los tiempos de Doña Violeta, claro, y que criticaban Alemán y Bolaño, siempre. eso está superado. Pero este tema no se ve bien. Claro que no se ve bien por el contexto en que vos lo estás planteando. Vamos, el tema del salario mínimo. Mira, antes que hables del salario mínimo, está reportando de las agüitas el señor Alberto Bejarano que se cortó la señal del cable y no pueden ver el programa. Las agüitas. Las agüitas. Aquí cerca de Managua. Aquí cerca de Managua. Pero ahí no tenemos nada que hacer nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Es el sistema de cable. Es el sistema de cable. Sí. Lo puede ver al aire también. En el aire sí estamos. Que desconecte. Pero ¿quién mira ahora televisión con señal abierta? Muy difícil. Sí. Casi nadie. Entonces por eso hay que reclamarle a la empresa de cable que dé un buen servicio. Calidad, porque muchas también veces al canal le conviene. Sí, muchas veces la red ¿Para qué quieres un programa que nadie ve? Por eso, la red la tienen tan frágil que con los vientos ya se te daña la señal. Vamos a regresar con el tema del salario mínimo. Y se nos quedó un tema importantísimo la semana pasada. Lo abordamos ya al final y no concluimos nada. El tema del femicidio, que de alguna manera vuelve a poner las alertas a partir de que hemos tenido un inicio de año terrible. Con un repunte preocupante. Las mujeres están advirtiendo desde hace rato sobre este problema. Se ha llamado a que se declare una epidemia por la matanza de mujeres en este país, pero no hay acción conjunta de las instituciones de este país. Tengo una pausa. Esta es la segunda, la última. Ok, volvemos. Quedamos con el tema del salario mínimo. Se agota el tiempo para un acuerdo tripartito. Si en la última sesión no hay acuerdo, tendrá que ser por ya decisión del gobierno. ¿Falta una? Sí, falta una. Bueno, ahí la van a decidir. Acuérdense que este es un, ¿cómo se llama? Un teatro de 9 actos. Pero no va a ser nada extraordinario, ¿verdad? No creo, porque si llegar al 9% los porcentajes va a ser bastante. 9% podría ser un gran logro. Sí, porque a ver, el que dio la pauta fue el Estado, aumentándole el 5% a sus trabajadores, que fue el ajuste que se hicieron los diputados. Sí. Entonces, si el Estado da el 5% y más todo lo que he mencionado aquí Omar y lo que hemos mencionado en programas anteriores, podrían dar, como dice Chanito, por un dígito. ¿Verdad? Un 9.5% podría ser. Sí. Que sería la mitad hasta septiembre y la otra mitad aunque en realidad yo te digo, la mejor ley, si vos querés una buena ley de salario mínimo de Nicaragua, debería decir que todo salario mínimo de Nicaragua debe ser por lo menos equivalente al costo real de una canasta básica. Ellos están planteando que sea por 2 años que se apruebe el salario mínimo. También, para no estar en estos pleitos. Para no estar en esos pleitos. Sí. Lo que a mí me molestó es que el delegado del COSEP ni siquiera haya llamado por teléfono para avisar que no llegaba. Me parece un desprecio hacia, es que ellos saben que Fijose Malapín que son 9 actos. Sí. Yo iría más allá con lo que ustedes dicen en términos de lo que debería ser el salario mínimo. Sí. En el mundo hay una preocupación y son esas enormes brechas salariales de las que vos hablabas. ¿Por qué no aprobar una ley que establezca que una empresa tiene, o el salario mínimo en cada empresa tiene que estar en relación a ciertos salarios, o el salario mínimo tiene que equivaler a un porcentaje en relación al salario más alto que hay en esa empresa? No, pero es decir, que se tiene que reglamentar, tampoco si la empresa X es suficiente solvente para pagarle $15,000 a su gerente, a su CEO.
debería ser suficientemente solvente para que su salario mínimo sea de $500. Pero es que no, es que yo creo que deben haber reglamentos. Es la única forma de combatir la brecha. ¿Verdad? Porque aquí sí hay brecha y hay dos tipos de empresas. Una que la misma empresa tiene dos caras. Una es solvente, eficiente para pagarle a sus altos ejecutivos. $10,000, $15,000 sin problema. Pero es miserable y se ve en quiebra si le estableces un salario mínimo que más o menos se acerque a la canasta básica. Sí, mira, y eso pasa en todos lados. Mira lo que acaba de pasar en el INSS, ¿verdad? Se habla que hay crisis del INSS, el déficit del año pasado fue a más de 2.300 millones de Córdoba. Entonces, ¿qué hace el INSS? Le quita el 14º salario a sus trabajadores. Manda a retiro a un montón de gente, ¿verdad? Que tiene edad de jubilación. ¿Eso resuelve el problema del INSS? No lo resuelve. Y lo mismo pasa, como decimos, con otras empresas, sean privadas o públicas. ¿Verdad? Que hay unos enormes salarios arriba y unos salarios muy malos abajo. Para eso es el mínimo. Ya se ha propuesto en otras ocasiones, no recuerdo quién, de que las diferencias salariales entre el mínimo salario y el máximo salario no debería de ser una cantidad X, cantidad de salarios mínimos. 50 salarios o 20 salarios. Pero debería, para mí debería el salario mínimo establecerse así, en relación al salario mayor de una empresa. De una empresa, o se saca un promedio pues a nivel nacional, ¿cuánto anda más o menos? Tiene que ser por área de la economía, porque no es lo mismo, por ejemplo, la minería que la pesca, el riego, o la construcción, o la agricultura. Pero debería existir ¿cómo le llaman a esos ratios? Esas cifras que vayan escalonando los salarios de tal manera que tengamos una división salarial más equitativa. Pero también del otro lado debería existir un sistema tributario que también sea más justo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Esas personas que ganan menos proporcionalmente pagan muchísimo más que los que ganan más. Otro punto. Que me parece que no hay forma de que desde el empresariado te lo puedan cuestionar, por lo menos alguien que quiera sostener una posición moralmente aceptable. Espérate, si le pagas a tus altos ejecutivos en dólares, ¿por qué le tenés en Córdoba el salario a los más desgraciados? Como es privado, eso no que te la gana. Sí. Oíme, a ver, andate y preguntá cuál de las empresas aquí, serias, le pagan en Córdoba a sus altos ejecutivos. Pero ¿cuál? El gobierno dio la pauta desde hace rato. A ver, y este es un problema de la economía de guerra. Sí. Este es un reflejo de la economía de guerra. ¿Por qué los diputados se recetaron 5% de aumento? Para recuperar el deslizamiento de la moneda. O sea, ellos ganan en dólares. ¿Y los trabajadores? Pero los trabajadores de la Asamblea no ganan en dólares. Ellos ganan en dólares. Sí, que por eso el deslizamiento. ¿Por qué? Porque hay un decreto presidencial que dice que debe de ganar por lo menos 3.200. Pero el equivalente en Córdoba, que yo sepa, no ganan en entonces dólares. No perdés porque ahí está. Pero también a los trabajadores no se les está incrementando. Claro que sí. No, al trabajador solo se le quita, se le quita. El deslizamiento de la moneda se le va compensando anualmente. Ese es el famoso aumento del salario mínimo. El aumento es un ajuste, pero no te conservan. Pero los pobres diputados también se hicieron un ajuste. Un ajuste del 5%, no. Sí. Es igual. Esas dos cosas para mí son vitales. No es igual. Sí. No es lo mismo ajustarte 5% cuando ganas más de 90.000 Córdoba. Lógico. A ajustarte 5% cuando ganas 4.000 Córdoba. Sí. Evidentemente. Es complicadísimo porque le pagas a tus ejecutivos en dólares, pero además todos los productos que consumís están en dólares. Y la deuda, todo. Es lo que te digo, un reflejo de economía de guerra. No perdés. Todo. Es un reflejo de economía de guerra. Entonces, mientras no se recupere el valor del Córdoba, cuando te digo el valor del Córdoba es como cuando vos te vas a México. Vos te vas a México, que no sea zona turística, ¿verdad? Y pagas en dólares, no te lo toman. Tenés que pagar en pesos. Vos te vas a Guatemala, que no sea zona turística, y querés pagar con dólares, no, deme quetzales. En Nicaragua no. Yo me voy a buscar y me reciben el dólar. Me voy a Chinandega, me reciben el dólar con mucho gusto. Sí, aquí el dólar circula como sin problema. Prácticamente. Sin problema. No, en esos países igual, pero ellos tienen otra valoración de su moneda. Es como un orgullo nacional que vos consumás en quetzales o en pesos mexicanos. A nosotros no, hasta le tenemos un mal nombre para el Córdoba. ¿Cómo le decimos? Chanchero. El chanchero.
Bueno. Por eso, pero para mí lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Si sos suficientemente eficiente y tenés la solvencia suficiente para pagarte gerente, vicegerente, director. Pero es que fíjate que hay una estructura económica, hay un modelo económico que lo exacerba. A ver, ¿por qué son tan exitosas las maquilas en Nicaragua? Por los malos salarios. Si aquí se exigieran otros tipos de salarios y condiciones laborales para sus trabajadores, un montón de esas maquiladoras no estarían aquí. Ese es otro problema. Ese es un problema. Ese, sí, ya de la ese es el otro problema, porque ahí es complejo. Porque ahí sí ya esa realidad nos manda, nos aterriza, digamos. ¿Qué preferís? Que no tener nada o tener algo. Claro, entonces ya llevamos 28 años con ese mismo política. dilema. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Invertir muchísimo más en educación, invertir en creación de empleos formales, aunque sea lentamente, y vos decís, bueno, vamos a tomar una generación, pero este país lo vamos a convertir en una economía formal, porque la informalidad nos está matando. Tu conclusión, ¿qué esperás del salario mínimo? No espero nada. Que se llegue al acuerdo tripartito, que firmen las tres partes, que al final haya humo blanco. Yo supongo que al final lo van a hacer, porque ya están prácticamente de acuerdo, pero que no va a ser nada extraordinario, no. Eso no creo que la gente esté tan... El acuerdo tripartito es positivo. Es positivo, claro, yo creo que eso sería lo mejor. Pero si es mi última participación, yo digo, no olvidemos el tema del asesinato de mujeres, del maltrato hacia las niñas, el maltrato hacia las mujeres, es un tema que no debemos olvidar y que debemos discutir no solamente en los medios de comunicación, en la escuela, en la familia, con los hijos, con el resto de la familia, para aprender a respetar a las mujeres y así evitar cosas que vayan en el futuro a convertirse en algo terrible. Y entendamos que ese es un tema nuestro, ¿no? Sí, hombre. Y que podemos aportar, Omar. Con los hombres en particular. En la educación de nuestros hijos. Así es, desde la casa. Hombres y mujeres. Desde la casa hay que Alfonso enseñarle a los Valentín, niños. ya nos vamos, ¿verdad? Ya se nos venció el Hay tiempo. un trabajo para la Contraloría General de la República, reportes periodísticos indican que la Autoridad Nacional del Agua, que es una institución que poco conocemos, ha presupuestado la compra de productos a precios mucho más caros en el mercado, lo cual atenta contra la racionalidad administrativa, ¿no? Tú haces cotizaciones y elegís la que mejor se adecue a tus intereses, pero que no es ni la más cara ni la más barata. O a veces sí, a veces no, según la justificación. Pero esto están comprando por encima de la más cara y se lo están comprando sobre todo a una empresa que está ubicada en la colonia Centroamérica y dicen que esa empresa es de una señora que es la asistente del Contralor, que es el papá del director de la Autoridad Nacional del Agua. Como diría alguien en la televisión, Royame Cetrón. Consuelo Sandoval. Mira, yo quería mencionar que Nicaragua es el país en Centroamérica que registra la menor cantidad de mujeres muertas, según en los últimos 5 años, según estadísticas regionales y nacionales. Que no debería hacerse, por supuesto que no, pero creo que como sociedad tenemos que educarnos para evitar que haya muertes violentas contra las mujeres. Tengo aquí el último estudio de la CEPAL. Sí está, creo que con datos del 2014, creo que es Costa Rica el que, en cuanto a femicidios, es el que está un poco más abajo. Creo que Panamá, Costa Rica y Nicaragua son los que están con unas tasas menores de femicidio, lo cual no significa que no debe preocupar el tema, sobre todo cuando hay meses como estos que hay un repunte. Pero cifras escandalosas, terribles, Argentina, Guatemala, El Salvador, que no hemos mencionado es México. Las muertes en la carretera. Los accidentes, a propósito de Semana Santa, ¿no? Y los peatones, sobre todo. Sí, ahorita llevamos un récord como para llegar a 900 muertos al final del año. Ese es el ritmo. Antes de Semana Santa, creo yo, podemos dedicarle un poquito más de tiempo para promover y enviar el mensaje de reflexión para el comportamiento nuestro en las carreteras, porque se dispara en Semana Santa. No tenemos más tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias.